Temporada de narcisos. Epílogo. Un jardín inglés. Episodio 1. En agosto de 1925, después de pasar una semana tranquila en Escocia, Terence Graham y su esposa llegaron a Stratford-upon-Avon. En los meses anteriores, la pareja había viajado al sureste del país, regresando a Nueva York en julio, justo a tiempo para empacar, para mudarse definitivamente a Inglaterra. No sin gran tristeza, le dijeron adiós a los Hathaway y despidieron a sus empleados más fieles, dándoles un pago adecuado y las mejores recomendaciones para que pudieran conseguir otro trabajo. Hacer una última visita a Chicago había sido imposible. Candy les notificó a los Cornwell, así como a la hermana María y a la señorita Pony, por teléfono de su partida. Para su sorpresa, al recibir la noticia, Archie se movió rápidamente y organizó un viaje improvisado para llevar a su familia a Nueva York para dar un último adiós. Archie había invitado a la señorita Pony y a la hermana María a viajar con ellos. Sin embargo, aun cuando las mujeres podrían haber dejado a los niños en manos de las capaces novicias, rechazaron la invitación. Siendo las almas altruistas que eran, no quisieron hacer las cosas más difíciles para su querida hija. Por lo tanto, prefirieron quedarse en casa y rezar por Candy desde que ella era un bebé. No obstante, la separación no había sido llena de lágrimas como se había esperado. La señora Baker y Annie prometieron a los Graham visitarlos muy pronto y recibieron un telegrama de Albert desde Francia donde les decía que él y George les harían una visita a finales de agosto en su camino de regreso a los Estados Unidos. Cuando todos sus amigos y parientes desaparecieron en la distancia, cuando el barco finalmente zarpó del puerto, Candy suspiró mientras Terence la abrazaba. A pesar de la tristeza del momento, sus corazones estaban alentados por la certeza de que su amor mutuo los sostendría, sin importar lo que el futuro podría traerles. Con tanto viaje y conmovedoras emociones, durante los primeros meses de embarazo, una mujer débil podría haberse enfermado o deprimirse. Era una fortuna que Candy nunca había sido del tipo aprensiva. Las molestias iniciales matutinas habían desaparecido y estaba muy sana y sin ninguna complicación en el embarazo, lo que le permitió mantenerse en movimiento todo el tiempo y enfrentar a su nueva vida, sostenida por el amor de Terence. Sin embargo, con 5 meses de embarazo, Candy se sintió aliviada el día que finalmente cruzó el umbral de su nuevo hogar. Terence había rentado la misma casa en la que se había quedado el año anterior, durante su retiro de primavera. Al abrir las puertas del estudio, su corazón se detuvo. Estar en la misma habitación en la que había agonizado en miedo y dudas, tratando de escribir su primera carta a Candy, pero ahora estar de regreso, después de haber salvado su amor, suscitaba en él emociones más agradables. Era una mezcla de júbilo y victoria como nunca antes había experimentado. Viéndola revolotear alrededor con su figura redonda con su hijo creciendo dentro de ella, lo hizo aún más feliz, si tal cosa fuera posible. Como era de esperarse, Candy extrañaba a sus amigos y familiares. Sin embargo, el cambio de Nueva York a Stratford le resultaba un gran trueque. Siendo una chica de campo en su corazón, el entorno más natural y tranquilo coincidía con ella.
haciéndola mejorar su ánimo. La vieja casa tenía un patio enorme, con vista al río y a un pequeño jardín en la parte delantera, que tristemente los anteriores inquilinos habían descuidado. Desde la primera vez que había puesto sus ojos sobre la hierba seca, casi perdida por la hiedra, tomó la decisión de comenzar un nuevo jardín. Siendo casi el final del verano, era la época perfecta del año para comenzar con el proyecto. Contrató a alguien para limpiar la maleza del terreno, mientras ella planeaba su paisaje para la primavera siguiente. Cuando el duque los visitó a mediados de septiembre, su hijo le pidió que saludara a su madrastra de su parte, y Richard Granchester se había girado para ver a su nuera trabajando en el jardín junto con su jardinero en el patio trasero. Con una sonrisa le dijo: «Ya sabes, mala hierba. Tal vez debería enviar a Candy a tu conferencia de jardines en el Parque Arundel», dijo Terence, refiriéndose a la vivienda principal de su padre en Cheshire, donde la duquesa residía generalmente en el otoño. Había sido solo una coincidencia que Eleanor Baker llegara a Stratford en esos días. Ella había cancelado toda su gira de invierno para cuidar a Candy durante el fin de su embarazo. La señora tenía planes de una visita prolongada con el fin de ayudar a su nuera después del nacimiento del niño, pasar las fiestas decembrinas con la joven familia y luego irse después del cumpleaños de su hijo. Había tomado una casa en alquiler cerca de su hijo para evitar intromisiones importantes. Sin embargo, su encuentro con Richard Granchester un par de ocasiones bajo el techo de su hijo había sido inevitable. En los próximos años, los dos tendrían que acostumbrarse a esos encuentros por el bien de su hijo y de sus nietos. El nacimiento del niño se esperaba para el comienzo de la gira de Terence por Londres. Desafortunadamente para la joven pareja, Terence no podía darse el lujo de tomar un permiso especial en su primera temporada en la compañía Royal Shakespeare. Por lo tanto, estaba más agradecido con su madre y su nueva ama de llaves por estar con su esposa cuando el tiempo llegara. Sin embargo, las cosas salieron de diferente manera. El bebé, voluntaria e impredeciblemente como sus padres, había llegado inesperadamente con 2 semanas de anticipación, por lo que fue posible que el nuevo padre estuviera presente en el nacimiento de su primer hijo. Terence decidió llamarlo Richard, en honor al personaje de Shakespeare, el cual había encarnado durante el tiempo en el que el bebé había sido concebido. Candy sabía que Terence no reconocería abiertamente la verdadera razón de su elección, pero ella le permitió la pretensión. Después de todo, lo que realmente importaba era que su corazón estaba llegando lentamente a aceptar a su padre, sin tener en cuenta la reticencia del joven. El orgulloso abuelo estaba fuera de sí mismo con la noticia. Finalmente, el día después del nacimiento de Richard, Candy mudó todos sus viejos recortes y cartas a la caja de Damasco. Episodio 2. Por los siguientes 10 años, la vida en la casa de los Graham pasó lo más pacíficamente posible. Cuando 2 personas obstinadas y de carácter fuerte conviven, resistiendo la dureza de este mundo juntos, sin tener en cuenta un buen número de puertas que se cierran, seguidas de apasionantes planes, su vida era todo lo que puede llamarse feliz y satisfactoria. La familia creció con el tiempo, con una niña nacida 2 años después del nacimiento del hijo mayor, y un segundo niño llegó como una bendición 5 años después.
En medio de estos acontecimientos felices, la pareja tuvo que pasar por la dolorosa experiencia de un aborto involuntario. A pesar de los tiempos oscuros, el nombre de Terrence se volvió más y más respetado en los escenarios británicos, y la reputación de Candy como voluntaria en la Cruz Roja y benefactora de todas las causas nobles ganó renombre entre la nobleza y todas las clases sociales. Eventualmente la pareja compró la casa y Candy la había convertido en uno de los lugares más bellos de la zona, con el jardín más pequeño y hermoso del área. Patty, que se había quedado en Oxford como maestra después de su graduación en 1926, se convirtió en una visitante regular durante los años, entre los que William Albert y los Cornwell eran los más asiduos. El desplome del Wall Street en 1929 fue una mala sorpresa para la mayoría de los inversionistas y empresarios. La fortuna de William Albert Andry no fue inmune a los efectos de la crisis, pero en términos generales sobrevivieron con pérdidas mínimas. Las decisiones conservadoras de Albert en los últimos 5 años finalmente habían dado fruto, asegurando el empleo de los que trabajaban en su empresa. Lightwood había sido vendida ese mismo año, pocos meses antes del incidente. Los Ligan tuvieron más suerte, utilizando todo tipo de trucos, no todos ellos legales. El señor Ligan y su hijo se habían aprovechado de los tiempos convulsos para entrar en nuevos aventurados negocios en Estados Unidos y en el extranjero. Sus hoteles y casinos tuvieron gran éxito. Desafortunadamente, el tener más dinero no los hizo mejorar su carácter, ni los hizo más felices. Neil finalmente hizo un matrimonio conveniente, pero sin amor, y Eliza se quedó soltera. En 1931, Beatriz Granchester murió. Su hijo mayor y su hija ya se habían casado con miembros de la nobleza antes de que ella muriera. Por lo tanto, solo el duque y el hijo menor se quedaron en la mansión Granchester. Sin embargo, tras una promesa hecha a su madre, el joven se había mudado con su tío, el conde Muriel, quien en realidad era su padre biológico. Un año después de estos tristes acontecimientos, el duque visitó a su único hijo para anunciarle que iba a retirarse de la política y que iba a iniciar un largo viaje. De nuevo, era mera coincidencia que su viaje terminara en Nueva York. A su regreso a Inglaterra, en 1933, el duque vendió su casa y compró otra en Edimburgo. El hogar de Pony continuó funcionando, acogiendo a 30 niños por año. La señora Carnegie se había mantenido fiel a su promesa, ofreciendo educación universitaria a los niños que se quedaban en el orfanato sin ser adoptados. Al mismo tiempo, Candy y Annie se habían asociado para continuar con el apoyo financiero de la institución, incluso mucho después de que la señorita Giddens se retirara en 1933. Incapaz de continuar con sus amados hijos a causa de su débil corazón, la señorita Giddens vivió sus 2 últimos años de vida con William Albert Andry. Terrence tomó una licencia de 6 meses en 1935 para que Candy y sus 3 hijos pudieran estar en su lecho de muerte. Era una soleada mañana de abril cuando la hermana María y Candy dijeron su última oración por el alma de la buena señora, que se fue volando hasta su creador. Si no fuera por la presencia de Terrence a su lado, Candy no habría sabido cómo enfrentar un evento tan desgarrador.
En la primavera de 1936, Eleanor Baker realizó su visita anual a la familia de su hijo. Ella se había retirado 3 años antes y fue por entonces que se fue a vivir a Edimburgo para escribir sus memorias. Una tarde calurosa, mientras los niños estaban tomando su siesta, Eleanor y Candy se sentaron debajo de la glorieta para tomar un poco de té y tener una conversación femenina. El aire de la tarde olía a rosas, lavanda, flores de manzano y narcisos. A lo lejos, el río Avon murmuraba mientras sus aguas eran acariciadas por la brisa de la primavera. Las damas hacían una bonita pintura. Eleanor, siempre elegante y todavía hermosa, a pesar de sus 60 años. Candy, que llevaba puesto un vestido blanco con estampados de flores enmarcando su cintura, aún esbelta, a pesar de sus embarazos y sus 38 años, el tiempo parecía satisfacer a las mujeres, que llevaban cada uno de sus años con gracia y elegancia. Como la mayoría de las mujeres de ese año estaban hablando sobre el asunto del rey Eduardo y Wallis Simpson, fue el mayor escándalo de la monarquía británica, que se había enfrentado a los excesos del príncipe regente 100 años antes. Por supuesto, tanto Eleanor como Candy simpatizaban con los amantes y les deseaban lo mejor. A lo largo de la conversación, Candy le hablaba a su suegra sobre que el amor verdadero y puro se vive libremente. Sin embargo, Eleanor se limitó a sonreír enigmáticamente. Mientras Candy servía el té, Eleanor observaba el jardín bajo la sombra de su sombrero blanco con asombro. Después de haber visto el patio seco y sin vida en 1925, estaba sorprendida de la transformación que el lugar había tenido a través de los años. «Has hecho verdaderas maravillas con este lugar, Candy», inteligentemente dijo, para cambiar el tema de conversación, para alabar una vez más los logros de su nuera en la jardinería. «Bueno, las flores son mi pasión, después de Terry y nuestros hijos», había respondido con una mirada de ensueño. «Además de que el señor Sims me ayuda mucho a cuidar de la tierra. A veces pienso que yo soy quien le ayuda a él». «Vaya, vaya, sabes muy bien que la mayor parte del mérito es tuyo. Cuando veo este jardín y luego recuerdo el estado lamentable en el que estaba, me sorprendo por los milagros que hiciste con las flores y el corazón de las personas también. Solo hay que ver la manera en la que Terry se lleva con su padre. Han avanzado mucho, ¿no crees?», Candy preguntó, recordando la última visita del duque a su casa. «Por supuesto, pero las cosas no hubieran funcionado tan bien si no hubieras convencido a Terry de registrar a todos los niños bajo el apellido Granchester. Eso derritió el corazón de Richard como un malvavisco, querida mía. Ese fue el mejor movimiento de todos. Bueno, después de todo, ese es el nombre verdadero de la familia de Terry. Aquí en Stratford, todo el mundo sabe quién es. A veces, cuando salimos a la calle y la gente lo saluda, le llaman Su Majestad. Al principio se enojaba, pero ahora creo que se ha acostumbrado. Sin embargo, usted sabe que sigue usando el apellido Graham en el escenario». «Hablando de eso, lo que hizo Terry el otro día significa que va a dejar la compañía de Royal Shakespeare». Candy se puso seria esta vez y dejó su taza de té sobre la mesa. «El señor Bridge Adams va a renunciar después de esa temporada. Parece que tiene algunos proyectos interesantes de dirigir una ópera
y un posible trabajo en la Real Academia o el British Council. Le ofreció a Terry su puesto, pero él no lo acepta. Es el temor que los problemas presupuestarios puedan persistir en futuras producciones, ¿verdad? Sí, y al parecer está pensando en una jubilación anticipada. ¿En serio? Eleanor preguntó con una ceja levantada. Terrence tendría 40 años el año siguiente y estaba en la cima de sus facultades histriónicas. Muy pocos pensarían en la jubilación en esas condiciones. Sí, muy en serio. Terry todavía ama a Shakespeare, pero creo que está un poco cansado de las giras, Eleanor. Ha estado en la carretera por casi 23 años. Nuestros hijos están creciendo demasiado rápido y él quiere tener más tiempo para estar con ellos, antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, nuestra situación financiera es bastante cómoda, a pesar de la crisis internacional. Ya veo. Me temo que los viajes es uno de los inconvenientes en nuestra profesión. Eleanor aceptó frunciendo los labios. Si yo hubiera sido capaz de elegir entre la gloria del escenario y el tener una familia, habría elegido la segunda. De hecho, tú ya lo sabes. Bueno, aquí voy de nuevo. No sirve de nada arrepentirse ahora, ¿no? Ciertamente, Dios se ha hecho cargo de poner las cosas en su sitio, después de los años, ¿no? Hablas con sabiduría, querida, concluyó Eleanor, tomando otro sorbo muy lentamente, y luego otra vez cambió de tema. Ahora tenemos que hacer planes para el verano. Estaré más que feliz de tener a mis nietos conmigo, mientras que los dos tortolitos disfrutan un tiempo a solas. ¿A dónde irán esta vez? ¿Me creerías si te dijera que Terry quiere quedarse en casa esta vez? De repente nos dimos cuenta de que no hemos tenido esta casa para nosotros solos desde que Richard nació. Por lo tanto, creo que vamos a tomar unas vacaciones en casa este año.